con nuestro estudio sobre la vida de los reyes y vamos a continuar un poco con la vida de David. Entonces vamos a abrir Primera de Samuel, capítulo 18, verso 5. Vamos a leer hasta el 16. Vamos a comenzar a entrar en una jornada bastante preciosa en la vida de David, pero también una jornada de mucha enseñanza. Entonces vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 18, verso 5. Vamos a ver acerca de el camino del quebrantamiento, el camino que el Señor escogió para David. Curiosamente, casi de todas las biografías de los reyes de Israel, la única que fue amplia en detalles es la de David. Cuando tú examinas las otras vidas de los reyes, ningún rey pasó por las circunstancias que pasó David. Realmente el Señor preparó a David a través de la escuela de los sufrimientos para ser un hombre quebrantado y constricto de espíritu. Entonces ese es el tema que vamos a comenzar a ver ahora en la vida de David. Entonces vamos a leerlo desde el verso 5. Acuérdense que hace 8 días quedamos cuando David derrota a Goliat gigante. Eso fue una fiesta, una celebración. Y dice que y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mira que David pasa del anonimato a ser una persona pero importantísima, reconocida por el pueblo, reconocida por los siervos de Saúl. Y dice que aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y aquí cuando parece que todo va bien, el cántico, la alabanza, la gloria que se le está dando a David cayó en oídos de Saúl. Y dice que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Uno creería que el gran gigante que era Goliat, cuando David le cortó la cabeza, el Señor iba a comenzar a engrandecer a David. Y sí, pero curiosamente, después de David derrotar al gigante, se va a encontrar con alguien todavía mucho peor. Alguien que el Señor va a usar para que no haya orgullo en el corazón de David. Alguien que el Señor va a usar para guardar el corazón de David y formar en él más carácter. Porque aún cuando llegamos a esos capítulos ya tú ves una obra de Dios en David. Pero Dios quiere profundizar. ¿Por qué? Porque Dios ha destinado a sus hijos a la gloria, ¿sí? La voluntad de nuestro Señor Jesucristo era llevar muchos hijos a la gloria. Pero Dios no va a permitir que un hijo se siente a reinar y comparta su gloria si en ese hijo no hay el carácter necesario para que él se pueda sentar. Entonces Dios va a usar todas las circunstancias para formar carácter en sus siervos. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver acá. Claro que la victoria que Dios le dio a David fue un comienzo tremendo, pero Dios iba a guardar el corazón de David a través de ciertas circunstancias. Dios no, si lo podemos decir así, Dios no propicia lo que sucede en el corazón de Saúl, pero lo permite para formar carácter en su siervo. ¿Sí lo entendimos? O sea, Dios no es culpable del odio que había en Saúl, de la envidia. Saúl era una persona orgulloso. Cuando él sintió que otra persona le iba a quitar el puesto, que todo el pueblo, la mirada del pueblo, él sintió envidia. ¿Se acuerdan que Saúl fue aquel que quiso hacer una estatua y que Samuel ven y honrame delante del pueblo? O sea, a Saúl le importaba eso.
Cuando él siente que otro hombre le va a quitar ese lugar privilegiado, siente envidia, siente odio y se despierta en él algo terrible contra David y comienza David una jornada, la jornada de la persecución, la jornada del sufrimiento, la jornada de el odio de Saúl contra él, una jornada bastante larga. Vamos a leer algunas cosas por lo menos. Y dice que y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tocó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Imagínate la locura de este hombre. Y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Mira a Saúl tan terrible, hermano. Vio a David y se llenó de odio, sacó la hacha, una lanza, digo, y se la mandó. David esquiva y queda en la pared. Imagínate, hay cristianos que medio les dicen algo y ya están llorando. Hay cristianos que faltos de carácter, que no soportan pequeñas cosas. Pero a este David le tocó estar bajo un loco, hermano, que varias veces intentó asesinarlo. Qué cosas, ¿no? David le había dado una gran victoria a Saúl, pero los celos y la envidia son algo terrible. Mira lo que sigue pasando. Y dice: por lo cual Saúl lo alejó de sí, le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. O sea, Saúl prefirió tenerlo lejos. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Siempre tú encuentras esa frase en David, que el Señor estaba con él en medio de esas circunstancias, porque muchas veces nosotros pensamos que solo el Señor está cuando derrotamos a los gigantes, ¿sí? Cuando hay victoria, cuando las cosas están prosperando, pero aún en la humillación el Señor está, aún en la prueba el Señor está, aún cuando las personas sienten cierta indisposición hacia nosotros y un odio que a veces no es natural, porque este odio... Ahorita vamos a leer que cuando venía el espíritu de este a atormentarlo, ese mismo espíritu sentía y Saúl cogía el hacha y mandaba a matar a David. ¿Por qué? Eso es esa operación del maligno creando cosas en el corazón de las personas en contra de otros. A veces hay un odio que no es normal. A veces hay circunstancias que tú ves a la otra persona cómo se dirige y tú dices: esto no es normal, esta persona en un estado normal no me hablaría así, no actuaría así. Por eso Pablo dice que la guerra no es contra carne ni sangre, ¿sí? El maligno había visto cuando Saúl ungía con aceite a David, hermano. Samuel ungía a David con aceite. Y él veía el propósito que el Señor tenía con este joven. Por causa de eso lo odiaba terriblemente, ¿sí? Tú tienes un llamado altísimo en Cristo. Cristo te ha llamado a sentarte en la gloria y Satanás va a hacer todo lo que tenga a su mano para matarte, para destruirte, para arruinarte, para apartarte, para desanimarte. ¿Sí? Esa es la obra de Satanás. De una u otra manera él va a venir a ti queriendo desanimarte, queriendo destruir tu vida espiritual. Pero si nosotros tenemos un corazón que se vuelve constantemente al Señor, el Señor va a hacer que todo lo que hagamos y en todo lo que estemos, Él nos va a hacer prosperar. ¿Sí ven cómo dice que David iba y entraba y todo lo que hacía le iba bien? Dice: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Curiosamente el Señor permite estas dos situaciones: que uno lo amen, pero que otros lo aborrecen. ¿Por qué? Porque ciertamente unos veían la gracia del Señor en David, pero el Señor no iba a permitir que en el corazón de David surgiera orgullo. Entonces pone el equilibrio en la balanza y permite que el corazón de Saúl se llene de odio contra David. Ambas circunstancias las permite Dios. Dios permite lo bueno como lo malo. Nosotros siempre estamos buscando que nos aplaudan, pero no nos gusta cuando nos critican, cuando nos humillan, cuando nos tratan hostilmente. Pero ambas cosas son buenas. Mantienen en equilibrio el corazón de sus... Imagínese este muchacho después de haber matado a Goliat y llega y las mujeres comienzan a cantar. ¿Cómo se sentiría David?
Y a pesar de que David amara al Señor, fuera prudente, siempre el orgullo es algo del corazón de todo hombre. Que a la menor oportunidad él va a buscar salir. A veces hasta en las cosas espirituales, cada vez que tú tienes una victoria en el Señor, misteriosamente Satanás puede cambiar esa victoria y hacer que tú te sientas orgulloso por eso. Entonces el Señor deja a Saúl, ¿para qué? Para tratar con David. Y ahí más adelante, mira lo que pasó en el 28. Ahí antes, Saúl le promete a una de sus hijas, pero David dice que no. Y Saúl, para mandarlo a matar, él no lo pudo matar, entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa. Mandó a sus siervos y convenzan a David y yo le doy mi hija. Y dicen los siervos, Saúl solo pide que tú le traigas 100 prepucios de filisteos. Saúl lo hacía, era para que él fuera de los filisteos y los filisteos lo mataran. Pero todo lo que hacía David, el Señor lo prosperaba. Fue y le trajo los prepucios y entonces le entregó la menor de sus hijas, Mical. ¿Se conocen la historia de Mical? Más adelante ya aparece. Y ahí dice en el 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Milca lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Imagínate, una persona ahí a toda hora molestándote, a toda hora mostrándote el odio, a toda hora despreciándote, a toda hora estando en contra de ti. Cualquier cosa que David hacía era situación para que Saúl se levantara contra este hombre. Qué situación, ¿no, hermano? Uno creería que el Señor... ¿Ustedes qué creerían? ¿Qué sería mejor? ¿El león o el oso que de vez en cuando aparecía en el desierto? ¿O el rey en contra tuya? Qué enemigo, ¿no? Dice ahí en el 19:1, y habló Saúl a Jonatán y a todos sus siervos para que matasen a David. Qué cosa, ¿no? Todos, que él conspiró para que cualquiera de sus siervos y cualquiera de sus hombres matara a David, pero Jonatán le dijo, y más adelante dice en el 8, después hubo de nuevo guerra. O sea, Jonatán había conseguido que Saúl no lo mandara a matar y estuvo tranquilo un tiempo, pero hubo otra vez guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Qué cosa, ¿no? Cada vez que David obtenía una victoria, mira lo que pasaba. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Era un misterio, ¿no? Mientras el Señor hacía algo con David, venía el enemigo a poner cizaña. Venía el enemigo a querer destruir. Y nosotros debemos estar siempre prestos, siempre velando, porque siempre que el Señor hace algo, siempre va a venir como una consecuencia del maligno. El maligno no gusta de la obra del Señor, no gusta de lo que el Señor puede hacer con nosotros, y siempre viene para contrarrestar. Curiosamente, yo he tenido esta experiencia. Siempre que, no hemos ido a muchos lados, pero siempre que hemos ido a un lado, siempre que volvemos y hay problemas. El Señor usa a una persona, el Señor usa una circunstancia, pero siempre el enemigo como que se alborota cada vez que el Señor está haciendo. Y uno debe estar preparado que el Señor lo use, pero también uno debe estar preparado al contraataque del maligno. Porque Satanás no descansa, hermanos. Y nosotros somos ejercitados y el Señor forma su carácter en medio de esas circunstancias. ¿Sí? Y dice... Y Saúl procuró enclavar a David con su lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y bueno, ahí Mical pone una estatua en la cama, y más adelante
Dice, entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David, escapó y vino a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Yo no creería que haya acabado todo, pero hasta allá fue a perseguirlo Saúl. Y después David huye también de ahí. En el 21:10 dice, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de David, de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gab. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿Sí ven que los hombres lo habían puesto en un lugar muy alto, hermano? ¿No es este David? En el 21:10. El rey de la tierra. Y mira que aquí vuelve a aparecer el cántico. ¿No es este de quien cantaban en las danzas? Diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Y mira esta palabra. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. ¿Saben qué, hermano? Nosotros lo hemos dicho varias veces, pero uno siempre se da cuenta que nunca las alabanzas a un hombre van a ser buenas. Nunca que se exalte una persona va a ser buena, nunca que se le eche flores y más que ella escuche, eso no es bueno, eso daña el corazón y eso no le agrada al Señor. Porque realmente ni Saúl había matado a sus miles, ni David a sus 10,000. La victoria que Dios le había dado a Saúl antes de que se apartara de él había sido por obra del Espíritu Santo. La victoria que Dios le había dado a David sobre Goliat había sido obra de Dios. David había dicho, para que la congregación vea que Jehová es Jehová de los ejércitos. Pero una tendencia es que los hombres no tienden a ver a Jehová de los ejércitos, sino al vaso. Y el Señor iba a guardar el corazón de David. Y permite que, bueno, suceda todo esto, pero lo llevan del rey Aquis para que él recuerde lo que cantaban las mujeres. No es este el que era el rey de Israel, no es este era el que cantaban, que mató a no sé cuántos. ¿Para qué? Para que David no guardara en su corazón esas cosas, para librarlo de lo que eso podía dañar en su corazón. Entonces Dios organiza en las circunstancias de su siervo contrariedades en el camino, sufrimientos, persecuciones, aflicciones en la vida de David para formar carácter en David. Entonces vamos a leer por las escrituras la intención que Dios tenía a través de las pruebas de David para formar el carácter en él. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 71, se los leo. Dice, bueno es de haber sido humillado para que aprenda tus caminos o para que aprenda tus enseñanzas. Generalmente este salmo se le atribuye a David. Y dice que es bueno el haber sido humillado. ¿A quién le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta pasar pruebas? ¿A quién le gusta, después de que el Señor le ha prometido que lo va a hacer rey, pasar por circunstancias contrarias? A nadie le gusta, hermano. Pero la Biblia y el salmista dice, bueno me es haber sido humillado. O sea, el Señor permite las circunstancias porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Salmo 119, verso 71, para los que anotan. Para que aprenda tus estatutos o tus enseñanzas. Hay cosas del Señor que no se aprenden sino en el momento de la aflicción. Hay cosas del Señor que no se aprenden sino en la prueba y en la persecución. Tú puedes orar para que el Señor te haga manso y humilde de corazón. Pero lo que el Señor va a hacer a respuesta de tu oración es permitir circunstancias para que aquello que pueda producir orgullo en ti sea derribado y sea tratado de raíz. Lamentaciones capítulo 3, verso 27. Lamentaciones, después del libro de Jeremías, capítulo 3, verso 27. Que el libro de Lamentaciones nos va a mostrar cómo de una manera preciosa el Señor habla de que estos padecimientos, de que estos sufrimientos, de que estas aflicciones que el Señor le permiten a David, su siervo,
es con un propósito claramente determinado. Desde el 27 leemos. Dice, bueno le es. O sea, hay cosas que son buenas para la vida cristiana, hay cosas que son necesarias para la vida cristiana, hay cosas que son útiles y que Dios necesita hacer con nosotros. Dice Pedro o Pablo, dice, si es necesario que padezcas por un poco tiempo. O sea, hay cosas que son necesarias y que son buenas para el creyente. Uno a primera vista, al ver a Saúl y las circunstancias que el Señor estaba permitiendo a David, uno puede llegar a escandalizarse. Muchos se escandalizan, pero la Escritura le dice que es bueno. Y mira lo curioso, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, uno creería que sería bueno que David pasara eso más adelante, pero el Señor se lo permite vivir desde su juventud. ¿Cuál es el yugo que el Señor le pone al creyente para que él cargue? La cruz. Ese es el yugo del Señor. Aquel instrumento en el cual Dios pone sobre nuestra vida para llevarnos a la muerte. Cuando un israelita veía a un hombre, bueno, en todo el Imperio Romano, cuando un hombre llevaba una cruz, todos sabían que él esperaba. ¿Qué le esperaba a ese hombre? La muerte. Estaba sentenciado, ¿sí? Y para David ser el hombre que el Señor quería que fuera y llegar a la gloria, solo hay un camino, el camino de la cruz. Para que Cristo se pudiera sentar a la diestra del Padre, Él tuvo que caminar el camino que el Padre le había propuesto desde la eternidad. ¿Y era qué? La cruz. Si un cristiano rehúsa cargar la cruz, rehúsa el camino que lo va a llevar a sentarse en la gloria. Si un cristiano rechaza la cruz, rechaza a Dios y su voluntad. Si un cristiano rechaza la cruz, rechaza la madurez, rechaza el carácter, rechaza la obra de Cristo en su vida. La cruz es necesaria para el discípulo día a día. A veces se siente más, a veces se siente menos, según las circunstancias, pero es necesaria. Dice, bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud, que se siente solo. A veces queremos estar con los hermanos, a veces queremos que las otras personas nos ayuden, pero hay jornadas en las que el Señor te va a llevar solo. ¿Para qué? Para que lo conozcas. Porque a veces cuando estamos en medio del pueblo, en medio de las situaciones, aún que el Señor nos usa en nuestros ministerios, puede que el Señor aprendamos algo de Cristo, pero no hay nada como el conocimiento que se aprende en el desierto, cuando estás tú solo con Él. A eso nos libra la vida religiosa, hermano, porque la vida religiosa generalmente se mueve en un ámbito de personas, de lugares, de alabanza, de predicaciones, y todo eso tiene parte, pero no hay nada como el conocimiento que tú obtienes en la soledad de Dios, hermano. Decía el Señor por Oseas, dice, he aquí yo te sacaré al desierto, y allí te hablaré al corazón. Qué cosas preciosas. Nosotros tenemos un Dios que habla, que se revela, que nos enseña, pero a veces estamos envueltos en tantas cosas que el mismo ruido de las circunstancias no nos deja oír la voz del Señor, y Él necesita sacar a su siervo. Y dice Lamentaciones, eso es bueno, que esté solo, que se siente, que se calle. Porque a veces hablamos, a veces decimos, a veces opinamos, a veces queremos hacer tantas cosas, pero el Señor quiere trabajar en nosotros y nos aparta. Hay personas que le tienen un terrible miedo a la soledad, ¿sí? Y hasta terminan, bueno, escuché una mujer que me decía, es que para mí es tan difícil estar sola, me siento tan sola, me siento tan triste, y le dije, es que tú no tienes al Señor. Ay, sí, pero es que me siento tan sola, me siento tan sola. Se terminó consiguiendo una persona del mundo y se apartó por ese miedo a la soledad. Miren, hermanos, uno debe buscar al Señor, y si eso implica no tener amistades, perder muchas cosas en este mundo, el precio que se paga no se compara con la gloria venidera que el Señor tiene preparado para nosotros. Es mejor andar solo con Dios y no lleno de personas como Saúl,
que estaba en su interior, que atormentado. ¿Sí? Porque es Dios quien se lo impuso. ¿Quién permitió todas estas circunstancias? Dios, hermano. Dios, ustedes se acuerdan, hace poco leímos el caso de Nabal. ¿Se acuerdan ese Nabal que un día David le mandó a pedir algo y todo tosco? Y bueno, la historia. ¿Saben qué hizo Dios? A los 10 días que le quitó la vida. ¿Ustedes creen que él no hubiera podido hacer lo mismo con Saúl? ¿Pero por qué se lo permitía? Porque Saúl iba a ser el instrumento para tratar con el carácter de David. Miren, David podía armarse y matar filisteos. David podía matar gigantes. Pero David no podía tocar a Saúl porque Saúl era el ungido. O sea, le dejó al que él no podía tocar. ¿Sí? ¿Qué cosas? Uno puede a veces meterse, pero el Señor deja a la persona con la que uno no puede tocar. Así es, porque es parte y es bueno y es necesario. ¿Sí? Mira esto. Ponga su boca en el polvo. ¿Qué es eso? Guarde silencio y humíllese en medio de las pruebas. No hable. A veces lo más terrible de una situación es cuando las personas en medio de sus pruebas comienzan a hablar. Miren, la prueba se hace más llevadera cuando tú aprendes a poner toda tu carga, toda tu ansiedad en el Señor mismo. No necesitas de nadie más. Si tú vas al Señor, el Señor va a escucharte, va a darte paz, va a tranquilizarte, va a ayudarte, pero misteriosamente cada vez que hablamos a otra persona, en vez de eso producir paz, eso nos va a alterar interiormente. Y a veces queremos hablar a las personas y queremos que las personas nos entiendan, y el mismo Señor no permite que las personas nos entiendan. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra boca en el polvo y aprendamos solo a entregar nuestras angustias a Él. Pobre fue, como decía el salmista, clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿A quién debemos ir? Al Señor, hermano, al Señor. Cuando tú vas al Señor, hasta esas angustias, hasta esas cosas terribles se vuelven cantos, se vuelven cosas preciosas en Él. Pero hay que aprender a poner su boca en el polvo. Creo que el mismo David dice: calla delante de Jehová y espera en Él, y confía en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. O sea, no se defienda, ¿sí? No busque el mal de Saúl, y eso lo vamos a ver tal vez dentro de 8 días. Cállese, no hable, no cuente, humíllese delante del Señor. El Señor lo saca, lo defiende, a uno lo respalda. ¿Por qué creen que el Señor nunca permitió que Saúl tocara a David? Porque Él lo cuidaba. Pero si donde David se hubiera, un día medio se pasó, le quitó un pedacito de la túnica, fue que le quitó, y el espíritu por dentro lo afligió. Así debemos nosotros aprender a ser, como ovejas que van al matadero. Una oveja que va al matadero no pelea, hermanos, no pelea, porque eso es lo que el Señor le permite. Humíllese, por si aún hay esperanza. De aquí salen esas frases del Señor, mira: dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. O sea, el Señor permite circunstancias por ciertas épocas, pero no era para siempre. Más adelante vamos a encontrar a David sentado en su trono reinando. ¿Por qué? Porque el Señor no desecha para siempre, pero hay jornadas. Y mientras usted está en la jornada, aprenda a humillarse, aprenda a agachar la cara, aprenda a soportar, aprenda a sobrellevar lo que el Señor le permite vivir. No es el único que lo está pasando. Muchos han pasado por eso. Es necesario, es bueno, es útil. Antes se aflige el Señor, ¿no? También se complace según la multitud. Se compadece según la multitud de sus misericordias. Mira que el Señor puede permitir la aflicción, pero así como Él permite la aflicción, Él te va a consolar. Así como Él permite la aflicción, Él te va a sustentar. Así como Él permite la aflicción, Él te va a dar paz. Así como Él permite la aflicción, tú vas a ver la mano del Señor en las circunstancias. Porque Saúl lo perseguía, pero todo lo que hacía David prosperaba.
Esas son las dos caras de la jornada, la cruz y la gloria, la cruz y el derramamiento del Espíritu, la cruz y la bendición, siempre está ahí de lado. Si tú quieres, a veces nosotros queremos un cristianismo lleno de bendiciones pero sin cruz, y no es así, es cruz y gloria, cruz y gloria, cruz y bendiciones. Como cuando tú estás trabajando una pieza, coges una pieza en un torno y le pasas el buril y eso se calienta, ¿sí? ¿Han visto que apenas se ve la pieza? ¿Por qué? Porque se está tratando algo en ella. Pero inmediatamente tú tienes que ponerle agua, si no se te quema el buril y la pieza se te daña. Entonces calor y fuego, calor y fuego. Nos pasaste por el fuego y por el agua. Ambas cosas hacen parte de la vida cristiana. No es solo el sufrimiento tampoco, hermanos, pero tampoco es solo bendiciones y alegría. Ese es el equilibrio de la vida cristiana, ¿ver? El equilibrio del camino estrecho que el Señor traza para sus hijos. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, no es que el Señor se goce en nuestros sufrimientos, hermano. No es que el Señor sea un siervo malo que va a coger y a este y lo voy, así como ustedes han visto esas películas de terror, como si el libretista se complaciera en el susto y en el dolor que causan las personas. No es así Dios. Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento es bueno y forma carácter. Más adelante mire lo que dice en el 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Sí, eso es lo que Pablo decía. A los que aman todas las cosas que les ayudan a bien. Eso es el propósito de Dios. Eso es la mano soberana de Dios en las circunstancias. De la boca del Altísimo no sale lo bueno, no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. O sea, no se lamente en las pruebas y en las circunstancias, porque ahí el Señor está. Si tiene algo de qué lamentarse, laméntese en su pecado. Humíllese delante del Señor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Saben qué cosa es interesante, hermano? Que el Señor se complace en usarnos. A David lo usó de una manera preciosa, pero lo que no se complace el Señor es que nosotros nos gocemos en el servicio y le demos la espalda a Él. A Él le interesa más tener hombres que viven para Él que vivan para el servicio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Él quiere que hagamos grandes cosas, pero cuando las hagamos, Él quiere que hagamos a un lado nuestra cara y nos volvamos a Él. Y a veces, como nosotros somos tan idólatras, que medio hacemos algo y ya nos sentimos tan grandes, tan suficientes, tan loables, el Señor permite el aguijón. ¿Para qué? Para que nos examinemos y nos volvamos a Él. Para que nuestro amor primario sea ¿quién? El Señor mismo, aún por encima de su obra. Mira lo que dice Eclesiastés 7:14, se lo leo. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. O sea, hay días buenos cuando se mata a Goliat, hay días malos cuando nos mandan el hachazo. Considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. O sea, Dios es el Dios de nuestras victorias, hermano, pero Dios también es el Dios de nuestras humillaciones. Ambas cosas las hizo el Señor. ¿A fin de qué? De que el hombre nada halle después de él. ¿Sí es la intención del Señor? El Señor va a sentar hombres en la gloria, pero no porque ellos aman la gloria, sino porque ellos le amaron a Él por sobre todas las cosas. Y estuvieron dispuestos ¿a qué? A cargar su cruz y negar su vida hasta la muerte, para que el nombre de aquel Dios que ellos seguían fuera engrandecido en toda la tierra. Mira lo curioso que decía Job, se lo leo también, ahí en el capítulo 9:17, dice: ¿por qué me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa? Porque a veces vienen las circunstancias y dice:
Decía Job, Señor, ¿por qué me has quebrantado y por qué permites que las heridas aumenten sin causa? O sea, no hay razón, yo era un hombre justo. Y a veces eso es lo más terrible de las pruebas, hermano. Que a veces las pruebas le suceden a las personas que aman al Señor, que buscan al Señor, que son piadosas, que quieren agradarle a Él. ¿Era sin causa? No, era con causa. Más adelante Job dice, no, de oídas te había oído, mas ahora. O sea, Job conocía al Señor de una manera un poco superficial y el Señor lo quería librar aún de su justicia y llevarlo a un conocimiento verdadero de Él. Por eso lo afligió, porque las Escrituras dicen, el Señor es el que hiere, pero también sana. ¿Sí? Vamos a leer el Salmo 34. Mira que el Salmo 34 y los pasajes que vamos a leer nos muestran cuál era la intención del Señor quebrantando a David, cuál era la intención del Señor doblegando a su siervo, cuál era la intención del Señor permitiendo unas aflicciones tan extrañas en la vida de su hijo. Salmo 34, que es un salmo de David, ¿sí? Este salmo es de David, nos muestra lo que aprendió David en medio de sus pruebas. Claman los justos. ¿Por qué claman? Porque están pasando por pruebas. Salmo 34, verso 17. ¿Sí? Claman los justos. Ay, pero qué bueno que el Señor nos pasa por ciertas circunstancias, pero su oído está atento a nuestra oración. Y Jehová los oye. Y no solo eso, hermano. Y los libra de todas sus angustias. Como decía el Salmo 90, dice, con él estaré en la angustia, yo lo libraré. O sea, cuando aquellos hombres entraron al horno de fuego en la época de Daniel, dice que vieron a uno con apariencia de hijo de hombre. Miren, hermanos, no hay momentos donde uno vea más claro la presencia del Señor cuando está siendo partido por Él, cuando está siendo quebrantado. Ahí es misteriosamente como si se nos abrieran los ojos y pudiéramos ver cosas que nunca habíamos visto. Por eso no le huya la prueba, no le huya la aflicción, porque ahí usted va a conocer lo que antes había oído, lo va a ver. Va a ver la mano del Señor, va a ver el poder de Él, va a ver lo que es la obra del Espíritu operando en usted. Como cuando usted parte algo y lo que está dentro sale, usted va a ver como la vida del Espíritu sale como un río, como nunca antes lo había experimentado. Ahí en la aflicción. Si usted se vuelve al Señor, usted puede hacer que esas situaciones se vuelva la manera en que el Señor va a hacer para que la vida de Él explote y salga en usted. Los ministerios, los dones que le ha dado, la gracia que Él tiene para usted, va a surgir en esos momentos. No le huya la prueba, porque es necesaria y es buena. Y cuando el grano cae a tierra y muere, Él da fruto. Da fruto. Mira esta frase. Cercano está Jehová. ¿Saben lo que yo les decía al comienzo? Tú naturalmente no eres ni constricto de espíritu ni humillado, ¿cierto? Tú naturalmente eres orgulloso, eres vanaglorioso. Aunque no lo expreses, tu corazón por dentro tiene eso. Y el Señor no puede estar cerca de una persona. Entonces lo parte, lo rompe, lo quebranta. ¿Para qué? Para Él poder estar cerca. Si el Señor hubiera permitido que David siguiera así engrandeciéndose, el Señor hubiera tocado hacerse a un lado. Porque todavía no era el tiempo para David. ¿Se acuerdan el tiempo cuando el Señor hizo los milagros de multiplicar el pan? Que todos quisieron hacerlo rey. ¿Saben que todavía no era el tiempo? ¿Saben qué hizo? El Señor se fue a orar. Se escondió de los hombres. ¿Por qué? Porque Él sabía que esa gloria de los hombres no provenía de Dios. Y Él no estaba buscando la gloria de los hombres. A veces nosotros estamos buscando la aprobación de las personas y que nos glorifiquen. Pero a veces no es el tiempo de Dios. No es el tiempo del Señor ponernos en ciertas circunstancias. Entonces Él nos aflige y nos aparta. ¿Para qué? Para que en vez de estar en una posición que nos va a dañar espiritualmente, nos aparta para que aprendamos a tener comunión íntima con Él. O sea, para que Él pueda estar cerca de nosotros.
Porque la base de todo nuestro reinado y de toda la obra que Cristo hace con nosotros va a depender de cuán cerca estemos de Él. ¿Sí? El fruto, todo va a depender de eso. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Eso era lo que el Señor quería hacer en David. Un hombre con un corazón quebrantado y un hombre con un corazón constrito y humillado. Y salva a los constritos de espíritu. Mira esta frase. Muchas son las aflicciones del justo. O sea, a veces no era solo una vez. David le mandó un hachazo. Y David dijo, yo no vuelvo por allá. Entonces habló el hijo de Saúl con Saúl. Jonatán. Ay, déjalo, ¿cómo vas? Él fue el que le dio victoria. Bueno, tráigalo otra vez. Y cuando como que todo se había calmado, va otra vez a la guerra y otra vez viene el espíritu sobre Saúl. Y le manda otra vez sus hachazos. Y uno dice, no, ahí se acaba todo. David se fue para donde su mujer y allá lo mandó matar. Ella lo libró y lo mandó por allá y se fue para donde Samuel. Uno dice, Saúl va a tener temor del profeta. Allá también fue a matarlo. Después huye para donde Aquis. El rey de Aquis no lo deja estar con él. ¿Sí? Lo que acabamos de leer. Entonces a David le toca hacerse como si estuviera loco. Y en su locura lo sacan y ahí va a la cueva de Adulam. O sea, imagínate la cantidad de pruebas. Y uno dice de aquí para allá, pero a veces duraban meses caminando de un lado a otro. En medio de la aflicción y de sus persecuciones. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Este David sabía de qué hablaba. Imagínate 3, 4 lanzazos de lanza. Ni un hueso le tocó, ni una herida le causó. Eso es que el poder protector de Dios sobre las circunstancias. Muchos pueden venir, hermano, pero si tú andas delante del Señor, el Señor no deja así como le pasó a los que se traen al horno, ni que un pelo se le echa muscasi en medio de las circunstancias. El Señor guardó enteritico a David. Ustedes miran esas guerras antiguas y cuando se agarraban con espadas salían sin brazos, sin pie, sin ojo. ¿Por qué? Porque eran guerreros. Pero el Señor nunca permitió. ¿Saben que David murió de buena vejez? Qué precioso, ¿no? Y fue un hombre de guerra y pasó por pruebas. Dice, Salmo 51, 17, se lo leo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al constricto, al corazón constrito y humillado, no despreciarás tú. Oh Dios, qué cosas, ¿no? A veces nosotros venimos como con orgullo a Dios, pero cuando tú estás en la prueba, tú vienes de otra manera. Y eso el Señor no lo menosprecia. Eso hace una persona sensible. Porque a veces, hermano, a veces siendo creyentes somos insensibles, somos orgullosos, somos duros de corazón, somos soberbios, y el Señor necesita quitar todas esas áreas de nuestro corazón y doblegarnos para que aprendamos a acercarnos al Señor con un corazón recto. Pero eso no es natural en el hombre, es obra de Dios en sus siervos. Dice el Salmo 147, verso 2 y verso 3. También, no, este sí no es de David. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Mira esta frase tan preciosa. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué frase tan preciosa, ¿no? A veces tú llegas al Señor, Salmo 147, verso 2 y verso 3. A veces tú llegas al Señor, pero partido, hermano. ¿Sí? Como un juguete dañado, como alguien que llega al hospital con heridas. Y el Señor se sienta contigo
te escucha, te oye y te sana. Cuida tus heridas, heridas emocionales, heridas espirituales, heridas de todas las que el hombre pueda recibir en medio de circunstancias, porque a veces hay personas que tienen muchos problemas interiores, pero se acostumbran a eso, no van al Señor y eso se vuelve como un cáncer que lo corrompe. Cuando usted tiene la prueba, vaya al Señor. El Señor no solo lo oye, no solo lo libra, sino lo sana. ¿Para qué? Para que en su corazón no haya rencor hacia Saúl, para que en su corazón no haya ira hacia Saúl. Tú veías que David cuando Saúl murió con Jonatán, David cómo lloró, mandó a hacer un lamento y hasta les compuso una canción en medio de su luto. ¿Qué era? Que los amaba. ¿Sí? No deje que en su corazón crezcan cosas contra sus Saúles. Ame los perdones. Permita que el Señor sane eso. ¿Sí? No deje que esas heridas lo corrompan por dentro, porque no lo va a beneficiar ni siquiera a usted. Eso es lo que hablamos el domingo, ¿no? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué frases tan tremendas, ¿no? Isaías 57, verso 15. Este pasaje hasta nosotros lo cantamos en un cántico precioso. ¿Qué cosa? El Señor que servimos es el alto y sublime. 57, verso 15. Se lo leo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, el Señor está allá en su gloria, pero también está en la cueva de Adulán con David, en la persecución de David, en la aflicción de David, con el constricto, con el que está siendo humillado, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué frase preciosa, ¿no? Ahora palabras del mismo Señor Jesús a sus discípulos. Marcos capítulo 8, verso 34. Que el pasaje famoso después de que Pedro le dice al Señor que en ninguna manera le acontezca eso de ir a Jerusalén y ser crucificado. Marcos 8, 34. Cuando Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, y lo reprende, ¿sí? Pero él llama a la gente y a sus discípulos, porque a veces nosotros llamamos a la gente y a las personas a seguir al Señor, pero no les mostramos el camino del Señor. El Señor sí lo hace. Miren lo que les dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, y yo voy para la gloria, y Él vino a llevar muchos hijos a la gloria, pero esos hijos tienen que pasar ciertas jornadas. Lo primero que debe saber el discípulo es que niéguese a sí mismo. Ese amor natural, ese amor a no pasar por las circunstancias, ese amor a no ser aceptado, ese amor a conservar su alma, a que su alma quede intacta. Usted debe de estar dispuesto a negarse a eso, a no ponerle cuidado a eso, a no ponerle cuidado a ese yo que llora por dentro, porque a veces nuestro yo llora por dentro. ¿Sí lo han escuchado? Ay, pero eso que le dijo Pedro al Señor, ay, pero ¿cómo te va a suceder eso? A veces eso no lo dice nadie, sino nos lo dice nuestro propio yo. Defiéndase, haga algo, ¿sí? Usted debe negarse a esa voz que es su yo, que no quiere ir a la cruz. Y dice, y no solo eso, y tome su cruz. O sea, póngase el yugo y sígame, porque no solo queda en pasar circunstancias terribles que nos van a llevar a morir, sino hay que ir ¿qué? Al Señor, porque si usted va a llevar la cruz sin el Señor, esa cruz lo amarga, lo escandaliza y lo aparta del Señor. Pero si usted aprende a coger la cruz y a poner su mirada en Jesús, usted va a hallar paz, porque mi yugo es ¿qué? Ligero y liviano, ¿sí?
El problema, ¿dónde está en la cruz, hermano? Cuando la resistimos o cuando la queremos llevar sin volvernos al Señor mismo. ¿Sí? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, si David se hubiera defendido, si David hubiera hecho algo por sí mismo, ¿qué hubiera pasado con David? Todos los planes que el Señor tenía para David se hubieran perdido. No hay nada más triste, no hay nada más vergonzoso que un siervo de Dios quiera tomar una posición, un liderazgo, un ministerio por su propia fuerza y lo exija. Cuando una persona exige algo para sí misma, está perdiendo la gracia y está, si lo podemos decir, está desmeritando a Dios, lo que Dios puede hacer, y él está usando su propia fuerza para hacer lo que Dios ha llamado para este hombre. O sea, nosotros como hombres de Dios no debemos imponernos, no debemos exigir ni nada de esas cosas, porque si Dios ha llamado a David a un lugar, él lo va a poner, pero quiere que David pierda, David se despoje, entregue lo que él quiere en su corazón y permita que Dios actúe. Eso es lo que dice el Salmo: deleítate en Jehová. O sea, usted preocúpese por estar cerca del Señor, por agradar al Señor, por hacer la voluntad del Señor. Y si usted se preocupa por eso, Él le concederá todas las peticiones. Pero si usted pone la petición antes que al Señor mismo, lo que usted ama antes que al Señor mismo, eso va a ser su caída, como lo fue para Saúl. La perderá. Y todo el que pierde su vida por mi causa, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O sea, aquellos que estuvieron dispuestos a entregarlo todo por la causa del Señor. Porque dice el Señor, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? O sea, imagínate a David conquistando todos los reinos, pero en su corazón orgullo, en su corazón vanagloria, en su corazón autosuficiencia, y perdiere su alma. Al Señor le preocupa más que el alma de sus siervos, el carácter de sus siervos, la obra de sus siervos. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, como el Señor sabe que el alma del creyente es tan preciosa, Él la va a tratar. ¿Cómo? A través del quebrantamiento y el camino de la cruz. Voy a leer para terminar algunas frases de algunos hermanos que hablan de esto. Yo sé que algunos las han oído. De François Fenelon, del camino de la cruz. Dios te preparará una cruz que debes abrazar sin pensar en tu propia supervivencia. Porque a veces amamos tanto las cosas. La cruz duele. Acepta la cruz y hallarás paz, aún en medio del tumulto. Deja que te advierta que si empujas la cruz a un lado de tus circunstancias, serán el doble de difíciles de sobrellevar. A largo plazo, es mucho más duro vivir el dolor de resistir a la cruz que la propia cruz. Contempla la mano de Dios y en las circunstancias de tu vida quieres experimentar verdadera felicidad. Sométete en paz y en sencillez a la voluntad de Dios y carga tus sufrimientos sin luchas. O sea, no se escandalice, no pelee con el Señor por lo que Él está permitiendo vivir. Nada corta y alivia tu dolor tanto como el espíritu de no resistencia a tu Señor. O sea, eso trae tranquilidad a las pruebas, el no resistir la circunstancia, el dejarse llevar por donde el Señor lo lleva a uno. ¿Sí? No rechaces la obra completa que el poder de la cruz podía llevar a cabo en ti. Por desgracia, se te obligará a acudir al mismo terreno una y otra vez. Y lo que es peor, sufrirás mucho, pero tu sufrimiento no tendrá ningún propósito.
O sea, cuando una persona rechaza la cruz del Señor, el Señor la repite una y otra vez, pero muchas personas no aprenden. Yo conocí un hermano que entraba a un trabajo y medio le decía algo al jefe y salía. Y conseguía otro trabajo y le volvía a pasar lo mismo y salía de ese trabajo. Y entraba a otro trabajo y le volvía a pasar lo mismo y andaba de trabajo a trabajo. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a respetar a sus jefes, a someterse a sus jefes y a agachar la cara cuando lo humillaban. Hoy en día es una persona con 20 años en el Evangelio totalmente inmadura. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron la obra que el Señor le permitía por medio de las circunstancias. Dice que el Señor te libre de caer en un estado interior en que la cruz no obra en ti. Dios ama al dador alegre. Imagínate cuánto debe amar a aquellos que se abandonan a sí mismos, a su voluntad, con aliento y por entero, a pesar de que el resultado sea la crucifixión. François Fenelon, Gypsy Lewis. Miren esta frase, y es bastante interesante en la vida de David. Y esto no solo en la vida de David, sino en la misma vida del Señor Jesucristo. Aquel, hablando de David, aquel que había realizado obras poderosas para Dios por otros, yace impotente, flaco y en las manos de los hombres. Dígame si no es esto calvario, o sea, crucifixión. Vida, poder, bendición y libertad para otros y nada para usted mismo. A no ser permanecer en la voluntad de Dios y aceptar de la mano de su Padre que todo lo que Él hace lo permite para que llegue hasta usted. Salvó a otros, le decían al Señor en la cruz, y David se salvó a Israel y no se podía salvar a sí mismo. Qué cosas, ¿no? Porque cuando Dios pone su mano poderosa sobre nosotros, ¿quién nos puede librar de ahí? Dice Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios hasta que Él os exalte cuando fuere debido tiempo. Salvó a otros, todos los recursos de Dios, el poder de Dios para otros, y asimismo no se puede salvar. Impotencia, vaciedad, sufrimiento, conflicto y muerte para sí mismo. Esa es la marca registrada de la más elevada manifestación del Espíritu del Cordero, vista en los héroes de la fe. Jessica Lewis. Y con esta terminamos. Esta es de un autor anónimo de un folleto que se llama El llamamiento de los árboles. Si Dios lo ha llamado a usted para que sea verdaderamente como Jesús, con todas las fuerzas de su espíritu, Él lo estimulará, o sea, Él lo guiará, para que lleve una vida de crucifixión y de humildad. Y le exigirá tal obediencia a usted que no podrá imitar a los demás cristianos, pues en mucho sentido, Él lo que le permitirá a usted, no lo podrán hacer los otros. Mira esta frase, el hermano Fenelon decía en otro lugar, diga, permítase usted el que el Señor lo está llamando a vivir delante de él, ser excesivamente obediente. O sea, hágase eso, que usted pueda oír al Señor y obedecerlo, disponerse para llevar esa vida de crucifixión y de humildad según lo que el Señor le ponga. El Señor permitirá que los demás reciban honores y se destaquen, mientras que a usted lo mantiene oculto en la sombra, porque Él quiere producir un fruto selecto y fragante para su gloria venidera, y eso solo se puede producir en la sombra. Dios permitirá que los demás sean grandes, pero usted debe seguir siendo pequeño. Dios permitirá que otros trabajen para Él y ganen fama, pero hará que usted trabaje y se fortifique sin que sepa cuánto está haciendo. Luego, para que su trabajo sea aún más valioso, permitirá que otros reciban el crédito por lo que usted hace, con el fin de enseñarle el mensaje de la cruz, la humildad
y algo que significa participar de su naturaleza y carácter. Pero hágase a la idea de que Dios es soberano y absoluto y que tiene el derecho de hacer lo que le plazca con los que le pertenecen. ¿Sí? Él tiene todo el derecho de hacer lo que quisiera con David su siervo. ¿O no le parece? Y que no puede explicarle la infinidad de cosas porque le podrían confundir su mente por el modo con el que Él procede con usted. O sea, a veces uno no puede pedirle explicación al Señor porque nuestra mente es tan pequeña, hermanos, que no va a entender las grandezas que el Señor tiene para nosotros. Dios le tomará la palabra, y si usted se vende para ser su esclavo sin reservas, Él lo envolverá en un amor celoso. Miren, hermano, usted le ha dicho al Señor: Señor, me entrego, aquí estoy, quiero que tú obres en mi vida. Él se lo toma en serio. ¿Y saben qué dicen las Escrituras? Dios es celoso, y se lo va a mostrar en su camino, que Él lo cela ardientemente. Le va a decir: usted es mío, mire para dónde va, porque usted es mío. Usted se me desvía para acá, yo le parto un pie, porque usted es mío. Dios es celoso. Cuando usted se consagra al Señor, no tiente al Señor, porque una vez Moisés le dijo: no, yo no voy, Señor, yo no voy, y comenzó a dar la excusa. ¿Saben qué dice la palabra? Que al momentico venía Jehová a matarlo. Una vez un predicador, el Señor lo envió a predicar, y el hombre dijo: no voy. ¿Saben qué hizo? El Señor le quitó la vida a 2 de sus hijos. Cuando él oró por sus hijos, el Señor le dijo: yo te tengo una responsabilidad y tú me estás dando la espalda. ¿Qué cosa? El Señor es celoso con sus hijos. Él lo envolverá en un amor celoso que permitirá que otros hagan muchas cosas que a ustedes no les están permitidas. Sin embargo, usted conocerá el secreto del reino cuando esté poseído por el Dios viviente, de tal manera que se sienta gozoso y contento en lo íntimo de su corazón con esta peculiar, personal y privada celosa tutoría y con el gobierno del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces habrá encontrado la entrada a los cielos, al llamamiento de lo alto de Dios, el autor desconocido. Entonces, hermanos, el camino de Dios para David, el quebrantamiento, el camino de la cruz. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu propósito, por tu obra en nuestras vidas. Solo tú sabes por qué camino nos conduces, Señor. Solo tú sabes por qué veredas llevas nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos enseñes, Señor, a conocerte en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras circunstancias, Señor. Tú puedes hacer algo precioso, Señor. Te pedimos que tú reines y gobiernes en nuestro corazón. Te pedimos que tú nos ayudes y nos acerques para ti, que hagas de nosotros realmente hombres dignos de la gloria, hombres dignos de sentarse contigo, hombres en los cuales tu carácter es visible, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras circunstancias, enséñanos, pequeñas o grandes. Permite que nuestro corazón se vuelva a ti, permite que nuestro corazón nada halle fuera de ti, Señor. Que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra felicidad no esté en las circunstancias, sino estén en ti mismo, Señor. Haz de nosotros hombres que aprendan a vivir para ti y a andar delante tuyo, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor. Guárdanos de nuestro yo, de nuestro amor propio. Guárdanos de todo aquello que nos puede dañar, Señor, y permitir e impedir que tú obres en nuestra alma de una manera verdadera. Obra y talla tu carácter en nosotros, Señor. Que cuando las personas nos vean, te puedan ver a ti, Señor Jesús.
expresado y revelado de una manera viva en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.